Então, boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início agora, né, à palestra da nossa queridíssima professora Maria José Dulce Farinha, no grupo de estudos de Filosofia do Trabalho, tá? Filosofia do Direito, melhor dizendo, na área, né, ligada ao direito do trabalho. E é uma honra recebermos a professora. A professora já esteve aqui há 8 anos atrás, na nossa aula inaugural da Escola Judicial, iniciando o nosso ano. E para nós, eu fui professor, então eu sou suspeito para falar, porque a professora ela é fantástica, né? E é o que nós precisamos muito, né, ouvir nessa área. Então, sem maiores delongas, né, o currículo eu não vou poder ler, porque senão a gente perderia a tarde inteira. Então, eu já passo direto a palavra. Eu não sei se o Marcelo quer falar alguma coisa. Vou apresentar ela, lógico. Eu passo a palavra, então. Obrigado, doutor Alexandre, nosso querido presidente tribunal, nossas boas-vindas em nome do Grupo de Estudos de Filosofia do Direito. A gente tem essa honra de receber a minha querida professora e amiga, Maria Farinha, foi minha orientadora de doutorado no Carlos III de Madrid, e somos 3 ex-alunos, né? Doutora Maria, doutor Alexandre, doutor Vargas, 4, 5, 5, E aumentando. E aumentando, teremos Gilberto, teremos vocês, André, Paula, Júlia. E estivemos em jornadas intensas, não é, em Juí, vindo de carro, 6 horas de viagem, e está com energia ainda para falar conosco. Nós não vamos explorar muito hoje a doutora Maria Farinha, mas eu vou apresentar o currículo dela, então. É professora de mestrado e doutorado em Direitos Humanos do Instituto de Direitos Humanos Gregório Pesces Barba, junto à Universidade Carlos III de Madrid, professora de mestrado em Sociologia Jurídica do Instituto Internacional de Sociologia Jurídica do INEAC, no País Basco, professora do mestrado em Direitos Humanos, Desenvolvimento e Interculturalidade da Universidade Pablo de Olavide de Sevilha, professora do mestrado em Direitos Humanos da Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia, professora de mestrado em Direito Constitucional da Universidade Externado de Colômbia. Foi assessora do Departamento de Análise e Estudos no gabinete da presidência do governo da Espanha, durante as 2 legislaturas do governo de José Luiz Rodrigues Zapatero, de 2004 até 2011. Ex-becária do Deutsche Akademische Hochschule da República Federal da Alemanha, e trabalha na filosofia política, na teoria do direito, principalmente nos direitos humanos, sociologia jurídica, globalização, cidadania, multiculturalismo e interculturalidade. Escrevi um livro com o fascismo e o capitalismo em conceito, inúmeros livros e artigos, agora mesmo um livro do Instituto Lula, Direitos Humanos na Era Digital, temos um artigo da professora Maria, e vai falar conosco hoje sobre a retórica do direito, ou seja, abordando essa questão do neoliberalismo, ultraneoliberalismo, que chega para nós, a gente vinha conversando na entrada, e também na academia, aquilo que a gente vive aqui no Poder Judicial, que é o fato de não poder ficar doente, que a gente tem perdas na remuneração, acontece também na Universidade Pública Espanhola. Ficar doente perde remuneração. Se aposentar, perde metade do que ganha. Ou seja, o neoliberalismo chega, toma conta, vem com cobrança de metas, né, todas essas burocracias que a gente tem agora, são lógicas que se instauram e que vão corroendo os nossos direitos, quando nós perdemos. Né? Perdemos a paridade, ou seja, da ativa e da inativa, e outras coisas que vamos perdendo. Então, passo agora, sim, a palavra da doutora Maria Farinha. Muito obrigado pela gentileza. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a los amigos ya de hace años que hemos
conectado con toda la escuela de Sevilla, doctorado en Sevilla, él tiene doctorado en la Carlos III, pero nos vincula precisamente ese punto de encuentro que es Sevilla y que, como decía antes, yo creo que hay que retomarlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, por la presentación. Es un gusto y sobre todo es un gusto charlar con ustedes así como en un ambiente amigable y en un ambiente relajado, cercano, no es la típica conferencia que uno está allá arriba y parece que el resto está muy lejos, con lo cual me encanta estar también así en este ambiente. Yo voy a hablar un poquito sobre la retórica antiderechos, pero como decía también, creo que podemos dejar luego un espacio para intercambiar ideas, ¿no? No ya preguntar, sino intercambiar ideas entre todos y poder ver también un poco cómo ven ustedes esta percepción que voy a hacer yo y que voy a exponer de la retórica antiderechos. Bueno, yo diría que, como dice la maldición china, vivimos tiempos interesantes, ¿no? La maldición china dice, ojalá vivan tiempos interesantes. Yo creo que vivimos tiempos interesantes en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo creo que desde comienzos del siglo XXI tenemos una percepción de pérdida de derechos, de vaciamiento del contenido político de los derechos, ¿no? Y todos sabemos, estamos aquí, sabemos que los derechos se conquistan, se lucha por ellos, cuesta mucho conseguirlos, pero se pueden perder muy fácilmente. Y esa es la percepción, creo yo, que tenemos desde comienzo del siglo XXI, bueno, ya comienza un poco más alargado. Parafraseando a Bobbio, yo diría que, igual que Bobbio tiene ese librito que se llama El tiempo de los derechos, y él dice que el siglo XX fue el tiempo de los derechos, el tiempo de conquista de derechos, de constitucionalización de derechos, de garantía de derechos. Yo creo que parafraseando a Norberto Bobbio, yo diría que el siglo XXI está siendo el tiempo de la pérdida de derechos, lamentablemente. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué tenemos esa percepción de pérdida de derechos? ¿Por qué realmente en algunas ocasiones perdemos derechos? Cuando, sin embargo, nosotros podemos decir, bueno, nuestros derechos están en las constituciones, ¿no? Nuestras constituciones no se han modificado, ahí siguen estando el catálogo de derechos. Y tenemos incluso buenas leyes, depende de qué países, pero tenemos buenas leyes que desarrollan derechos. Seguimos teniendo declaraciones, tratados internacionales de derechos y, sin embargo, los hechos son otros. Los hechos son, efectivamente, de pérdida de derechos. Estamos viendo cómo el derecho internacional se viola constantemente en los últimos años. Estamos viendo cómo toda la cultura de los derechos humanos que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y más tratados, acuerdos, se está violentando cada día. Y lo estamos viendo con una cierta, si me permiten, una cierta facilidad a veces, ¿no? Y esto es bastante alarmante, ¿no? Como hemos normalizado, hemos interiorizado efectivamente genocidios, violaciones de derechos, invasiones, ataques y sobre todo cómo estamos normalizando un discurso supremacista que va en contra de los derechos. Y lo estamos normalizando más de lo que creemos. Y esto me parece que es lo más grave. Estamos cayendo en una cierta indiferencia con esa normalización. Quizás es que los medios de comunicación todos los días nos presentan escenas de guerra, escenas de muertes dramáticas, escenas de niños asesinados, y ya llega un momento que lo vemos con cierta diferencia. Pero tendremos que recordar, como decía Gramsci, que la indiferencia es el peso muerto de la historia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cargar con ese peso de la indiferencia? Porque claro, lo que puede venir detrás puede ser incluso mucho peor, ¿no? Y en ese sentido es en el que hay que alertar, ¿no? De en qué situación estamos. Y yo creo que esa situación es una situación en la que se ha impuesto una retórica antiderechos, incluso una retórica antidemocracia. Porque todos sabemos que evidentemente la democracia sin derechos no puede existir. La democracia es la inclusión de todos y la democracia se construye consiguiendo derechos, regulando derechos, reconociendo derechos y garantizando derechos que permiten la inclusión de todos. Y sin embargo, ahora estamos escuchando más de lo que quisiéramos
pues toda una serie de mensajes que realmente son antidemocráticos. Incluso me atrevería a decir que hay mucha gente ahora mismo que no está muy dispuesta a defender la democracia y a defender los derechos humanos. En los últimos años hemos visto cómo por parte de las extremas derechas o nuevas derechas o neofascismos, como se les llama, y por los medios de comunicación afines, se está instalando en el imaginario social mensajes supremacistas que hace unas décadas habríamos pensado que sería imposible y que sería casi delictivo, ¿no? Mensajes supremacistas de raza. O sea, estamos viendo constantemente en Estados Unidos mucho más, pero en muchos países también, de nuevo, la raza blanca, raza superior, una superioridad de raza frente a otras razas, y está en los medios de comunicación, incluso en las series de televisión, en la filmografía de Hollywood. Ahí está, poco a poco va calando, ¿no? Y se está constantemente dando esos mensajes. Y los partidos de la extrema derecha lo cogen como bandera, sin ningún problema. Y, como decía, va calando en el imaginario social. Pero vemos también, de nuevo, un supremacismo de género. O sea, de nuevo, un supremacismo de género, hombres sobre las mujeres. Es decir, después de tantos años del movimiento feminista, después de tantos años de la lucha por la igualdad de género, de luchar contra la violencia de género, contra los feminicidios, te encuentras personas, políticos, líderes sociales, líderes de las redes sociales, periodistas, incluso que niegan la violencia de género. No hay violencia de género. ¿Qué es esto? No es un problema intrafamiliar, es un problema. No, eso es otra cosa. Pero incluso, es más, o sea, ataque directo al feminismo, a las doctrinas feministas, a las teorías feministas, ¿no? Pues se acusa a los feministas de feminazis, por ejemplo. Esto te dice con mucha más frecuencia de lo que nos gustaría escuchar, ¿no? Evidentemente partiendo de una manipulación de los hechos. A veces uno piensa, bueno, es ignorancia cuando dicen esto, si te da ganas de decir que lean algo. No, pero yo creo que es más grave, no es un problema de ignorancia, es un problema de manipulación. Es un problema de manipulación de los hechos. Es el triunfo de la razón cínica, es decir, mienten, saben que mienten y a pesar de todo mienten. El triunfo de la razón cínica. Es decir, cuando se dice esto, efectivamente, son unos locos que dicen, unos locos, son unos ignorantes. No, casi se les excusa cuando dicen son unos locos y son unos ignorantes. Yo creo que es mucho más grave. Saben perfectamente lo que están diciendo, saben perfectamente que están manipulando, saben perfectamente que están mintiendo, saben perfectamente que están creando bulos, que están generando odio. Y a pesar de todo, lo hacen. Porque han visto que eso da réditos electorales y se está viendo, por eso ganan las personas que antes comentábamos, ¿no? Y eso es muy grave, es el triunfo de la razón cínica. Pero además de eso, o sea, supremacismo, por ejemplo, también de nuevo afectivo sexual, es decir, de nuevo la heteronormatividad, ¿no? Y de nuevo sobre todo los logros conseguidos por los movimientos LGTBI+, es decir, de nuevo una criminalización, una LGTBI-fobia, otra vez lo estamos viendo. En España se está viendo totalmente, no solamente porque se ataca a las políticas LGTBI, en España, por ejemplo, que tenemos un estado, como sabéis, autonómico, casi federal, donde en los estados donde gobierna la derecha, y junto con la extrema derecha, están eliminando presupuestos y políticas públicas en favor de políticas de género o de políticas a favor del movimiento LGTBI+. Y esto es muy grave, efectivamente. Y de nuevo es ese supremacismo, ¿no? Y de nuevo estamos viendo, yo ahora, justo antes de venir para acá, para Brasil, veía cómo había algunos periodistas, artistas, etcétera, gays, que son atacados de nuevo. O sea, están siendo atacados en la calle. Esperan en la calle. Tan tremendo que hace 30 años habríamos pensado que esto era imposible. Esto está sucediendo. Y está sucediendo como decía, con una parte de indiferencia de muchas personas y por otra parte, bueno, personas que dicen, sí, tiene que ser así, ¿no? Pero es más, podríamos decir que hay también un supremacismo de clase social, ¿no?
Estamos viendo, hemos visto que en las últimas décadas, como consecuencia de la puesta en marcha de todas las políticas neoliberales, en muchos países se ha incrementado la pobreza, sobre todo se ha incrementado la desigualdad social. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que estamos viendo de nuevo mensajes de supremacismo o de superioridad de clase. De nuevo, los ricos sobre los pobres. Hay una filósofa española, que no sé si conocen, que se llama Adela Cortina, que ella creó hace unos años un término muy interesante que se llama la aporofobia y que además tiene un librito que se llama así, Aporofobia. Yo recomiendo que lo lean si les interesa. ¿Qué es la aporofobia? Otra fobia nueva. ¿Qué es la aporofobia? La aporofobia es el miedo, el rechazo, el asco al pobre. Al pobre. Con el término pobre incluimos mucho. Inmigrantes ilegales, moradores de Andalúa, sí, pero trabajadores pobres. O sea, porque hasta hace unos años teníamos ese concepto del precariado, ¿no? El trabajador precario. Es que ahora tenemos que introducir otro concepto que es el concepto del trabajador pobre. Trabajador pobre con un trabajo regulado, pero con unas rentas de trabajo tan mínimas que no van a pasar del umbral de la pobreza en su vida. Esto está ocurriendo ya en España, por ejemplo, también digo, en muchos países, ¿no? Es decir, los precios suben de todo, de la alimentación, de la vivienda, todo sube mucho y las rentas de trabajo suben muy poquito. ¿Esto qué ocurre? Que hay muchas personas que teniendo un trabajo, no te digo estando desempleados, sino teniendo un trabajo regulado, con un sueldo mensual, nunca van a pasar del umbral de la pobreza y no llegan a fin de mes y tienen que vivir en ¿cómo se llaman las autocaravanas en portugués? En trailer. ¿Es un trailer? En España cada vez. Pero ¿quiénes son los que viven ahí? No creáis que es o sea, enfermeros, enfermeras cerca de los hospitales, su sueldo no les da para pagar un alquiler y viven en trailers. Profesores de instituto, de colegio, su sueldo no les da. Está tan caro el alquiler, depende de qué zonas de España, por ejemplo, zonas turísticas, donde el alquiler turístico se impone y es muy caro, no pueden pagar un alquiler, tienen que vivir en trailers. O sea, no te estoy diciendo, no, personas cualificadas, profesiones cualificadas. Esto es un hecho, y sin embargo, ¿qué se instala en el imaginario social? Un rechazo hacia estas personas, un rechazo hacia los pobres, hacia los precarios. No nos gusta, no los queremos ver. Pensamos que son sospechosos ya de un crimen, van a cometer un crimen, pensamos que nos van a robar, que nos van a atacar, y lo que es peor, se difunde la idea de que nos van a robar nuestros derechos. Y aquí hay algo en lo que hay que detenerse, como si los derechos fuesen de unos pocos. Pensamos que el inmigrante irregular no hay que regularizar, en España estamos abriendo un proceso de regularización, toda la extrema derecha y la derecha está en contra de regularizar a personas que están trabajando en España ya. No las quieren regularizar. Odio, es odio. Todo eso genera mucho odio. Entonces, hay un supremacismo de clase de nuevo. Los ricos sobre los pobres. La filmografía de Hollywood es magnífica en ese sentido. Los ricos siempre son guapos, atléticos, morenos, hermosos, grandes coches, grandes casas, bellas mujeres incluso, entramos en la cosificación, pero los pobres, pues, son horribles, ¿no? Sucios, malolientes, no sé, hasta la filmografía de Hollywood nos lleva, las series de televisión, y conducen a eso. Por eso, esto es una idea que va penetrando lentamente en la sociedad, en el imaginario social, y que penetra mucho más de lo que tenemos. Y que va de la mano del neoliberalismo, evidentemente. De ese neoliberalismo que se apropia de conceptos. Este neoliberalismo también de la extrema derecha, las nuevas derechas, o nuevos neofascismos, como se le quiere denominar, y esto es lo que es más grave, creo, se están apropiando de conceptos y se están apropiando de determinados derechos. El concepto clave de apropiación y el más claro es el de la libertad. No vamos a nombrar a aquel hombre que ya sabemos cómo dice de la libertad, ¿verdad? Mejor no nombrarlo, no va a hacer que se nos aparezca. Vale. Pero el concepto de la libertad ahí se ha hecho una apropiación perversa de ese concepto. Primero por parte del neoliberalismo, ojo, y luego ya por parte de las extremas derechas. El neoliberalismo nos transmitió una idea casi libertaria de la libertad.
casi salvaje de la libertad, ¿no? Esa idea de usted es libre para hacer lo que quiera, usted es libre para triunfar o para fracasar, ¿no? Usted es libre para ser rico, para ser pobre, usted puede hacer lo que quiera, usted puede subirse a una bicicleta y recorrer la ciudad repartiendo comida, porque te va a empoderar y va a triunfar y va a ser muy... Y claro, ninguna ley le va a impedir que usted trabaje 18 horas al día. ¿Por qué una ley le va a impedir esto, no? El mito de la libre elección. El mito de la libre elección. Hacernos creer que efectivamente somos libres para hacer y conseguir lo que queramos. Y esto es algo que poco a poco la doctrina neoliberal desde hace 40 años está trasladándolo al imaginario social, hasta el punto de que ha calado mucho en el imaginario social, más de lo que pensamos, y que, por otra parte, diríamos, hay que reconocer que este concepto, esa manipulación de la idea de la libertad, tiene un cierto poder seductor. No podemos decir que no. Esta idea de decir que, bueno, vamos a construir una sociedad de individuos libres y todos van a ser individuos libres y vamos a estar empoderados con esta libertad. Y eso nos lo dicen así, en frío, nos suena bien, nos suena bonito incluso, ¿no? De que bien, vamos a ser libres. Y por eso tiene un cierto poder seductor. Y sobre todo tiene un cierto poder seductor en las capas sociales más bajas. Y tiene un cierto poder seductor también en capas sociales menos formadas, donde se enorgullecen, ¿no? De pensar que efectivamente somos libres para hacer lo que queramos, ¿no? El mito de la libre elección. Es un mito, porque no somos libres. Primero, no somos libres para hacer lo que queramos porque la libertad no significa esto. La libertad no es hacer lo que uno quiere, porque hacer lo que uno quiere nos llevaría al estado de naturaleza, de nuevo. Claro, así, en el estado de naturaleza, vale. La guerra de todos contra todos, o todos somos libres, o todos somos propietarios libres, o incluso somos el buen salvaje de Rousseau, pero es que no estamos en el estado de naturaleza, estamos en una sociedad, estamos en sociedades complejas además, cada vez más complejas, diversas, plurales, interculturales. Y la libertad, por lo tanto, no es hacer lo que uno quiere, porque eso es casi una libertad, como decía, animal, que los animales me permitan, un poco irracional, ¿no? Porque claro, cada vez que los animales se comportan mejor que nosotros, ¿no? Pero este es el sentido que quiero expresar, ¿no? Claro, ¿qué es la libertad? La libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es hacer lo que uno debe. Fíjese el término. Lo que uno debe. Porque vivimos en sociedad, en comunidad. Y cuando somos ciudadanos, somos sujetos morales de derechos. Pero ojo, también de deberes y de compromisos, que a veces se nos olvida. A veces nos llena la boca también de derechos y de reivindicar derechos y casi nos convertimos casi en consumidores acríticos de derechos, pero se nos olvida que a la vez que reclamamos derechos tenemos que adquirir compromisos. Tenemos que adquirir compromisos con la sociedad, compromisos con la comunidad en la que vivimos, compromisos con todos, como decíamos antes, porque la democracia lo que significa es generar inclusión, no exclusión, que es lo que hace, generar inclusión. Y eso se consigue luchando por derechos para todos. Y efectivamente, eso se consigue asumiendo que la libertad no es hacer lo que me dé la gana, que la libertad no es pegar a una persona porque tiene una opción sexual diferente a la mía por la calle y creerme más bravo y más listo que él y pegar, o burlarse de las mujeres, o pegar a las mujeres porque te crees que eres mejor que las mujeres, o pegar al que tiene otra religión o otra raza porque también te crees superior a esa raza o esa. Eso no es la libertad. Eso es un crimen, no es libertad. Y libertad es hacer lo que se debe. Claro, esto es difícil de explicar, a lo mejor es difícil de explicar y sobre todo en el momento en que en el imaginario social ha calado toda esta otra idea neoliberal, es muy difícil de contrarrestar, es muy difícil. Claro, cuando efectivamente el neoliberalismo te dice usted es libre para triunfar y para fracasar, usted es libre para ser rico, para ser pobre, pero ojo, lo que no dice es la letra pequeña. Porque la letra pequeña dice, claro, pero si usted no triunfa, si usted es pobre, ojo, es culpa suya. No pida responsabilidad colectiva, porque ya toda la política neoliberal se ha encargado durante décadas de ir desregulando toda la red jurídica de protección que habíamos ido construyendo a través de los estados y de las democracias sociales.
políticas públicas, políticas sociales, derechos laborales estrictamente y derechos sociales de emancipación social que también tienen que ver con el trabajo, pensiones públicas, sanidad, educación. ¿Qué ha ocurrido en 40 años de implementación del paradigma neoliberal? Que se ha desregulado. El término de desregulación es el término que más le gusta a un neoliberal. ¿Por qué? Porque la desregulación lo que ha significado es esto, es decir, rompiendo de alguna manera toda esa red jurídica de protección que habíamos ido construyendo, que se iba construyendo y que necesitamos los seres humanos. Porque sin esa red jurídica de protección, ¿qué ocurre? Que se nos conduce a relacionarnos vis a vis con el mercado, cara a cara con el mercado, pero estamos indefensos, muy indefensos si nos relacionamos cara a cara con el mercado. Y eso es lo que ha ocurrido en 40 años de políticas neoliberales. En 40 años de políticas neoliberales, por ejemplo, se nos ha hecho creer también que había que desproteger al trabajo. Ustedes aquí en Brasil, además, lo están viviendo también de manera muy, muy directa, ¿no? Hasta el punto de que la propiedad del derecho del trabajo es como que algo que parece que va a desaparecer, ¿no? O que se quiere que desaparezca. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué se nos ha hecho creer que hay que desproteger al trabajo? Cuando la sociedad moderna se había construido en torno a la idea del trabajo. A partir de la Constitución de Weimar, de la Constitución mexicana de Querétaro, cuando se reconoce el trabajo por primera vez como derecho fundamental, el trabajo empieza a convertirse en el eje central de estructuración de la sociedad moderna, como mecanismo de inclusión social. Es decir, los que no pertenecemos al 1% del capitalismo global, la manera que tenemos de integrarnos en la sociedad es a través de nuestro trabajo, de las rentas del trabajo, de los derechos que adquirimos con el trabajo. Es un mecanismo de integración social. ¿Por qué en estos 40 años se nos ha hecho creer que hay que desproteger al trabajo? Porque hemos visto cómo en muchos países se han empezado a aprobar legislaciones laborales, ¿no? Reformas laborales, favoreciendo el despido, minimizando derechos laborales, etc. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo, ha ocurrido algo, ha ocurrido algo, ha ocurrido un hecho y ha ocurrido una manipulación del hecho. Lo voy a explicar. Ha ocurrido un hecho. Un hecho es la revolución informática, la revolución tecnológica, nuevas tecnologías, etc. Eso es un hecho. Es un hecho irreversible. No vamos a volver a la era analógica, parece, creo, no sé, es algo que va a ser alguna catástrofe, pero es ahí. ¿Qué ha pasado en el ámbito laboral? Evidentemente hay trabajos que se han informatizado, hay trabajos que se han digitalizado, se han robotizado, etc. Claro, eso ha producido, podríamos decir, un cambio en el mercado laboral, en el sentido de que hay trabajos que han desaparecido, pero también hay otros modelos de trabajo nuevos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso es un hecho, eso es un hecho. Pero ¿qué ocurre? Que frente a ese hecho hay, como siempre, una manipulación ideológica. ¿Cuál es la manipulación ideológica? Hacernos creer que, como hay un cambio tecnológico que ha afectado a muchas cosas, pero ha afectado al ámbito del trabajo y que ha digitalizado trabajos, que ha hecho que desaparecieran modelos de trabajo, entonces la prescripción ideológica es que el trabajo ya hay que desproteger. Claro, pero eso se intenta, no se dice de esa manera tan cruda, porque claro, entonces sí que podríamos armar una revolución algunos, ¿no? No, lo que nos intentan convencer es que esto es una consecuencia determinista del cambio tecnológico y no podemos hacer otra cosa. Y como decía, una cosa es el hecho del cambio tecnológico y sí que ahí no hay vuelta atrás, pero otra cosa es la manipulación ideológica. Y si nos intentan convencer de que, mire, que esto es un hecho, esto es una consecuencia, un determinismo tecnológico, y entonces a partir de ahora el trabajo ya no va a ser lo que era, el trabajo ya no va a ser protegido, usted ya no va a tener derechos, usted efectivamente se súbase a la bicicleta y recorra toda la ciudad sin derechos, sin nada, sin seguridad social, y además no cotiza seguridad social ni nada. ¿Para qué? Guardes el dinero mejor en el bolsillo, porque esto es un determinismo tecnológico y no podemos hacer nada. Eso es falso. Una cosa es el hecho, otra cosa es la manipulación ideológica. Y eso es lo que hay que transmitir, eso es lo que hay que hacer ver. Es difícil, pero eso es lo que hay que hacer ver. Porque como con toda prescripción ideológica uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que hay que ser conscientes es que eso es una prescripción ideológica. A mí no me puede dejar de proteger como trabajadora porque haya cambios tecnológicos. No, mi trabajo tiene que seguir siendo protegido y mis derechos tienen que
seguir estando garantizados. Y mis derechos, además, no solo los derechos laborales directamente, sino, como decía, los derechos de emancipación social, sanidad pública, educación pública, pensiones públicas, que pivotan sobre la idea de la centralidad del trabajo. Pero en esos 40 años, además, se abre la veda en las privatizaciones, en educación, sanidad, pensiones públicas, etcétera, etcétera. Y claro, ustedes que son todos, creo, la mayoría, pues, laboristas, ¿no? Me parece. Lo saben muy bien, que cuando hablamos de las rentas del trabajo, hay dos tipos de rentas de trabajo. Una, la que recibimos directamente con el salario, y otra, la que se recibe a través de políticas sociales y a través de derechos sociales. Educación, sanidad pública, pensiones públicas, dependencia. Eso también es una renta de trabajo. Porque si eso se nos quita y tenemos que pagar nuestros hospitales y los médicos y la sanidad y pagar la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos y de todo esto, evidentemente el salario que recibimos directamente no nos va a dar ni para comer. Si tenemos que acudir al mercado, a los proveedores privados que nos van a proveer de todo eso, que antes era un derecho, evidentemente no, evidentemente vamos a ser trabajadores pobres toda la vida y más que pobres toda la vida. Eso es lo que nos explica bien. Y sin embargo, lo que se transmite en la opinión pública es esto, ¿no? Por una parte esto, hay cambios tecnológicos, hay una revolución tecnológica, luego esto es un hecho y aquí hay que desproteger, el trabajo ya es otra cosa, el trabajo ya no es el elemento central de inclusión social. ¿Cuál es el elemento central de inclusión social ahora? Algunos dicen el consumo. Bien, vale, aceptemos que es el consumo, pero ¿cuál es el problema? Que para consumir hay que tener poder adquisitivo, claro, a pesar de que haya un consumo de low cost, pero para consumir necesitamos poder adquisitivo, ojo, pero para consumir no digo ya solo una ropa fabricada en estos países, no, para consumir que además educación, sanidad, pensiones privadas, claro, porque todo eso ya se ha privatizado, también todo esto es un círculo, ¿no? Que se cierra. Entonces, para consumir todo eso necesitamos poder económico, pero poder económico muy, muy alto, porque no es solo comprar una ropa en una marca de low cost, no, es todo esto que estamos diciendo también. Queremos que nuestros hijos vayan, estudien, queremos estar sanos, queremos que nos atiendan los médicos y todo eso cuesta dinero. Bueno, todo eso es una cadena. Y toda esa cadena, que es toda la puesta en marcha de la política neoliberal, va de la mano ahora de la aparición de las extremas derechas y de todos estos neofascismos que nos meten además en esos mensajes supremacistas, ¿no? Que nos hacen creer que los inmigrantes nos van a quitar el trabajo, los derechos, nos van a matar, nos van a hacer de todo, etcétera, que nos hacen creer que los derechos son de unos y no de otros. Y ahí se introduce una concepción patrimonialista de los derechos. Es decir, cuando algunos políticos, no quiero decir nombres tampoco, empiezan a decir que primero los españoles, o primero los americanos, o primero nada, es decir, primero los nacionales, ¿no? Primero los de dentro y luego ya ver si hay algo para los de fuera. Es un mensaje que va contra el principio universal de los derechos humanos y contra la cultura de los derechos humanos que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo introducen un concepto muy perverso, que es un concepto patrimonialista de los derechos. Pensar que los derechos son nuestros y no de los demás. Con lo cual generan odio, generan enfrentamiento, generan disputa por recursos. Es decir, abocan a que la ciudadanía y sobre todo, diríamos, las capas sociales más bajas, trabajadores más precarios, se les aboca a que tengan que competir con recursos, por ejemplo, con personas inmigrantes ya regularizados, no vamos a hablar de los irregulares ya, pero empiezan a tener que competir con personas que además se les dice que tienen un color de piel diferente, tienen una religión diferente y tienen que competir por recursos con ellos, por recursos sanitarios, por recursos educativos. Y entonces el mensaje siempre es el mismo. Primero nosotros, primero los de dentro. Y luego ya veremos si hay para los de fuera. Esto genera un caldo de cultivo de odio, incluso de frustración por parte también de la ciudadanía, ¿no? De tener que competir con seres humanos como nosotros, por recursos y por derechos, y transmitir la idea de que es que estas personas que vienen de fuera vienen a quitarnos nuestros derechos.
Ya no solamente vienen a quitarnos nuestro trabajo, y probablemente son sospechosos ya de ser ladrones, violadores, van a robar, van a hacer de todo, sino que además vienen a quitarnos nuestros recursos y nuestros derechos. Y este es un lenguaje, supongo que aquí más o menos también, pero desde luego en Europa, en España y en Europa es un lenguaje que está totalmente instalado en el imaginario social. Totalmente instalado. Esa idea de que efectivamente si los hospitales públicos funcionan mal es porque hay muchos inmigrantes que se ponen enfermos también. Y ya se utiliza el término inmigrante. Ojo, el que está trabajando en España ya y tiene un contrato regularizado, ya no hay que llamarlo inmigrante. Ya está en España, ya está trabajando, es como yo, ¿no? Y si la educación pública funciona mal es porque los colegios, institutos están llenos de hijos de inmigrantes que resulta que tienen un color de piel diferente o practican una religión diferente, genera conflicto y resulta que son muchos que llenan los colegios. Esto es falso, es una falsedad total. Pero eso se está instalando en el imaginario social. Y ese es el momento que tenemos ahora en torno a los derechos, ¿no? Esta idea patrimonialista de los derechos y esos mensajes supremacistas, de nuevo, que son muy graves, que generan mucho enfrentamiento, que generan mucho odio, que son lo que yo denomino, porque esto los líderes políticos de la extrema derecha lo utilizan constantemente, y generan lo que yo denomino las políticas de las tripas, ¿no? Estas políticas que van aquí, que te agarran aquí, a los instintos más negativos del ser humano, diríamos, y no van a la razón. No van a la razón. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, claro, razonar necesita tiempo. Argumentar, razonar, necesita tiempo. Un mensaje que te va a las tripas, que es corto, que es el inmigrante viene a quitarte el trabajo. Bueno, aquí te agarra, porque tú a lo mejor no tienes trabajo, tienes un trabajo precario, has perdido trabajo, tu hijo no tiene trabajo. Ah, claro, el inmigrante me lo está quitando. Te agarra las tripas. ¿Y qué? ¿Qué hace? Efectivamente, hace que genere los sentimientos más negativos, porque los seres humanos tenemos sentimientos positivos, pero también tenemos sentimientos negativos. Y cuando te los agitan, salen, evidentemente. Pero claro, eso no es política de la razón, esa es la política de las tripas. Esa es la política que hace la extrema derecha. La extrema derecha, las nuevas derechas, hacen política de tripas, no políticas de razón. Eso, evidentemente, se facilita por las nuevas tecnologías, evidentemente, por los tweets, por esto que es todo rápido, inmediato. ¿No? Porque decía, una política racional necesita tiempo. Y claro, el problema que tienen las izquierdas a veces, que antes lo comentábamos, ¿verdad? El problema que tienen las izquierdas a veces es que, claro, cuando intentan contestar a un mensaje de ese tipo, es muy difícil. Porque, claro, ¿cómo contestas, cómo contraargumentas un mensaje de ese tipo? Necesita tiempo, necesita razonar, intentas que la gente piense, que razone, que entienda que eso es una falsedad, que eso es un bulo, que eso es una mentira, que eso es un odio, y que hay otra manera de hacer la política, y que hay que pensar. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso lleva mucho tiempo, eso tú no lo puedes decir, eso lleva mucho tiempo, y entonces, ¿qué pasa? Que la ciudadanía cae en una desesperanza, en un descontento continuo, en una falta de pedagogía democrática, porque la derecha no hace pedagogía democrática, porque la derecha y extrema derecha no le interesa mucho la democracia tampoco. Entonces no hacen pedagogía democrática. Y si la izquierda quiere hacer, o los sectores más progresistas quieren hacer pedagogía democrática, no tienen tiempo. No hay tiempo para hacer pedagogía democrática. Es muy complicado. Y efectivamente cuando, sobre todo, todos esos conceptos que estamos diciendo y todos esos mensajes de odio, de enfrentamiento, van calando poco a poco en el imaginario social porque llevan años. O sea, ahora quizá lo vemos de una forma como un brote más claro, pero todo esto lleva muchos años. Todo esto no es accidental, todo esto es un programa que va poquito a poco, de la mano también de las políticas neoliberales, poco. Mira, Margaret Thatcher, esta política neoliberal que puso en marcha las políticas neoliberales en Europa, ella decía una cosa. Margaret Thatcher hay que reconocer que era una mujer inteligente. Podíamos estar en desacuerdo, pero no era tonta. Y ella decía algo que no hace falta cambiar muchas leyes. No hace falta cambiar muchas leyes, ni siquiera la Constitución. Cambiemos el alma de las personas. Por eso decía, tenemos constituciones magníficas, con derechos reconocidos, tenemos tratados internacionales, declaraciones internacionales, tenemos leyes estupendas también, pero ¿qué ha pasado en estos 40, 50 años? Que poco a poco se ha ido cambiando el alma
de las personas, de muchas personas. Y en ese sentido, Margaret Thatcher acertaba. No hace falta cambiar muchas. Ella decía, mi objetivo es crear una sociedad de individuos libres, como decíamos antes. Fijaros la frase, sociedad de individuos libres, que bien suena. Nos apuntamos, ¿verdad?, a la sociedad de individuos libres. Ojo, no habla de Estado. Pero es intencionado no hablar de Estado. No habla de ciudadanía ni de ciudadanos. También era intencionado no hablar de ciudadanos o de ciudadanía. ¿Por qué? Porque hablar de Estados implica hablar de ciudadanos. Implica hablar de derechos y obligaciones, como decía antes. Ella no hablaba de Estados, hablaba de ciudadanos, de ciudadanía. Perdón, de sociedad. No hablaba de ciudadanos, hablaba de individuos libres. Este individuo libre, ese individuo al que se le dice usted va a triunfar, si quiere va a fracasar, pero también puede triunfar. Claro, si no hablas de ciudadanos, no hablamos ni de derechos ni de obligaciones. Y hay que tener en cuenta que el Estado, por mucho que, bueno, podemos atacar al Estado, y Chin tiene sus críticas también, tenemos que tener en cuenta que eso, en la modernidad, que es en la que estamos, solo las burocracias públicas de los estados de derecho han sido capaces de crear el concepto y la estructura de la ciudadanía. Y repito, como decía al principio, ¿qué somos cuando somos ciudadanos? Somos sujetos morales, ojo, que es importante, de derechos y obligaciones. Sujetos morales de derechos y obligaciones. Pero claro, las burocracias privadas de las empresas transnacionales, de este tecno-feudalismo del que habla Varoufakis, no necesitan ciudadanos, ¿no? Al contrario, no quieren ciudadanos. Quieren individuos libres con capacidad para consumir, única y exclusivamente. Individuos libres que son individuos aislados, egoístas, aislados, que han caído en un individualismo casi destructivo, no el individualismo posesivo de la modernidad, sino un individualismo destructivo del sálvese quien pueda, yo el primero. Si te tengo que pegar una patada, te pego la patada porque yo me voy a imponer, porque quiero triunfar, claro, como te están diciendo. Esa era la idea que ya Margaret Thatcher hace un montón de años. Lo decía claramente, lo puso en práctica. Y el neoliberalismo ha seguido con eso. Y ha seguido inoculando esa idea, sobre todo a la sociedad, a las personas, a los más jóvenes. ¿Por qué los más jóvenes ahora, por lo menos en Europa y en España también, son los que más votan a la extrema derecha? Porque les han transmitido esas ideas ya. Les han transmitido esas ideas y los jóvenes, y sobre todo chicos jóvenes ahora mismo en Europa son, y en España, los que más acogen todas esas ideas de la extrema derecha y esos supremacismos de clase. O sea, yo encuentro alumnos ahora en la universidad, en tercer curso de Derecho, que me dicen mensajes que me asusto. Mensajes como que el mejor gobierno ahora y el ideal de gobierno que ellos ven ahora es el de Bukele, porque ha sido capaz de acabar con la violencia en El Salvador. Eso me lo dicen alumnos de tercer curso de Derecho, jóvenes de 20 años. Jóvenes de 20 años que me cuestionan el feminismo. Hay un alumno que hace poco me dijo que no entendía por qué las mujeres habían decidido salir de la dominación del marido a la dominación del empresario. Imagínate, un joven de 20 años que dice eso. Eso no se le ha ocurrido ahí solo. Eso ahí ha habido todo un proceso ahí, a través del cual le han cambiado el alma, como decía Margaret Thatcher. Y esto, como decía, no es algo que ahora decimos, la extrema derecha parece que... Pero ojo, cuando vemos ahora cómo las extremas derechas están ganando terreno, están ganando elecciones, porque ha habido un recorrido de 40, 50 años en el que poquito a poco se ha ido transmitiendo esta idea, poco a poco. Y las izquierdas no hemos sabido ver en muchas ocasiones. Yo creo que aquí, es como decía antes, yo creo que urge una autocrítica desde el punto de vista de la izquierda. Hay países todavía, en España está gobernando efectivamente una coalición de izquierdas, menos mal en el momento, pero aún así está muy difícil, ¿no? También la situación. ¿Y qué ha pasado? No hemos sabido ver lo que está pasando, no hemos sabido ver cómo las capas sociales más profundas de la sociedad han sido, no sé, han perdido la esperanza.
han perdido la esperanza, han perdido derechos realmente. Se les ha precarizado, se les ha empobrecido, son cada vez más desiguales, tienen más dificultades para todo. Y sobre todo a veces tienen dificultades para entender lo que está pasando porque no se les explica lo que pasa. O sea, cuando se les dice que no hay trabajo porque hay mucha inmigración, eso es falso, no se les está explicando bien qué ha pasado. Hay modelos de trabajo que ya han desaparecido porque efectivamente hay un proceso de informatización, hay un proceso de digitalización de trabajos, pero ojo, vale, aquí está el Estado para proteger esto. Aquí el Estado tiene que tener políticas sociales para proteger esto, efectivamente, y hay otros modelos de trabajo que van a salir. Eso no se explica y eso es intencional. Eso es intencionado. No es que a veces se suele decir, es que hay mucha ignorancia, es que la gente no sabe, hay mucha ignorancia. También es falso. Creo que es falso. Creo que es falso. No somos tan ignorantes todos. No hay tanta ignorancia. Si a la gente le explican las cosas como son, se entienden. El problema es que no se quiere explicar. No se quiere explicar, no hay. Claro que no. No se quiere explicar porque es más fácil buscar un chivo expiatorio, buscar alguien a quien culpabilizar de esto y, efectivamente, utilizar réditos electorales de esa manera. Eso es más fácil. Y no se quiere decir cuál es la verdad de las cosas. Y claro, la verdad ahora mismo está muy manipulada. ¿Y cuáles son la verdad de los hechos? La verdad de los hechos son otra cosa. Y eso no se quiere explicar. Y esa verdad se manipula, se crean bulos, se crean las fake news, se crea todo tipo de engaños. Y como decía, eso no es inocente. No es que un loco decida crear un bulo, que es como a veces pensamos, qué loco, está loco, qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre decir esto? No, está todo muy, muy planificado. Está muy planificado. No es un tema de locos. Si decimos que es un loco, lo estamos exculpando de alguna manera. Hay aquí todo un proceso de creación de bulos y de mentiras. Y además esto no es nuevo. Sabemos que efectivamente se puede hacer eso y se puede manipular. Se manipula la verdad. Se manipulan los hechos. Sabemos que esto se ha hecho siempre, pero ahora se está haciendo de forma mucho más burda y de forma mucho más inmediata, como decíamos antes, porque efectivamente quizá las nuevas redes sociales lo facilitan mucho más que antes, ¿no? Pero eso es así. Y ese es el escenario en el que vivimos ahora y por eso se ha instalado entre nosotros una retórica antiderechos. Es decir, cuando encontramos a jóvenes que hablan contra la violencia de género, contra el feminismo, cuando encontramos jóvenes no tan jóvenes que hablan contra la inmigración, contra la regularización de inmigrantes, tenemos que ser conscientes de que ellos están adoptando una retórica antiderechos. ¿Por qué? Hablar contra el feminismo es hablar contra derechos. Es decir, cuando a mí me dicen que soy una feminazi, vale, puedo no hacer caso, vale, puedo decir, vale, bien. No, pero ojo, detrás de todo eso, lo que se está es atacando derechos ya conquistados, derechos de igualdad de género que ha costado mucho conseguirlos. Cuando se dice que la violencia de género no existe, se está atacando derechos de nuevo. No solamente se está incluso criminalizando a las mujeres porque parece que si te han pegado es culpa tuya, ¿no? Como se dice, porque a veces incluso algún juez te decía todavía esto, ¿no? Es que si te la han pegado, por algo será. Se está atacando derechos. Y esa es la retórica antiderechos. Y por eso la retórica antiderechos está muchísimo más instalada en nuestra sociedad, en nuestro imaginario social de lo que creemos. Mucho más. Incluso a veces nos tenemos que raspar un poquito si cada uno de nosotros, ¿no?, nos dejamos llevar un poquito por esa retórica antiderechos. Porque en teoría podemos decir, sí, yo ni soy racista, ni soy xenófobo, ni soy tal, ni soy homófobo, ni soy nada de eso, pero, y ojo, a ver, vamos a vernos cada uno de nosotros en nuestro comportamiento cotidiano. Si esa retórica no nos ha calado más de lo que nos gustaría. Este es el momento actual en el que estamos en los derechos humanos. Este es el momento actual de las derechas, de extremas derechas, que juegan con los derechos, efectivamente, que manipulan los conceptos, que se apropian de conceptos para vaciar de contenido, como el concepto de la libertad, que es el más claro, lo vacían del contenido político que tiene. Porque cuando decimos que la libertad es, que libertad significa lo que debemos hacer, eso es un contenido político de la estructuración de la sociedad democrática. Claro, si le vacías de ese contenido político, la libertad es eso. Es hacer lo que te dé la gana, siempre y en todo lugar. Pero el problema de esta retórica antiderechos es que se le vacía de contenido político.
Porque un derecho fundamental es una categoría política, como ustedes saben muy bien. Desde el momento que un derecho está incorporado en una constitución y desarrollado a través de leyes y garantizado, tiene un contenido político. ¿Qué ocurre? Que en todos estos años de neoliberalismo se ha ido poco a poco vaciando de contenido político a los derechos. Y esa es la paradoja. Tenemos grandes constituciones donde están reconocidos los derechos, pero se les vacía de contenido político. Cuando se privatiza un sistema público de salud, se le está vaciando de su contenido político. Cuando se privatiza un sistema público de pensiones, se le vacía de su contenido político. Pero es más grave, al trabajo se le ha vaciado de su contenido político. Y en el momento en que se le vacía de su contenido político y se convierte en un mero contrato administrativo, mercantil y tal, y está, los derechos de los trabajadores de eso mismo, porque se le ha vaciado del contenido político. Ese es el problema. Ese es el problema. Y eso es lo que se hace. Y eso es difícil de transmitir a la ciudadanía. Y eso es muy difícil de transmitir a través de un tweet en la ciudadanía, incluso en una campaña electoral. ¿Cómo en una campaña electoral puedes explicar todas estas cosas? Porque claro, ¿cómo es posible que la gente vote a las personas que van a atacar su dignidad? Y es lo que están haciendo. ¿Cómo es posible que la gente haya votado, y ahora ya puedo decir los nombres, a Trump, a Milei, a Bolsonaro aquí, en Europa a otros políticos, en España a Vox, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, Vox, el partido de extrema derecha? ¿Cómo es posible que la clase trabajadora, la sociedad, la ciudadanía, se esté votando a gente que luego van a atacar su dignidad y por tanto van a quitarles sus derechos? Y sin embargo les votan. ¿Cómo es posible? Porque, claro, ha habido toda una manipulación, toda una construcción de mentiras, toda una construcción de bolos, toda una manipulación de la verdad. ¿Y cómo contrarrestamos todo esto desde la izquierda? Es complicado, no es nada fácil. Es que a veces dices, bueno, sí, claro, pero al principio cuando empiezan a salir los partidos de la extrema derecha y todo eso, claro, yo recuerdo en las primeras elecciones, cuando ganó Trump la primera vez, en la universidad, con colegas de la universidad, hicimos una especie de porra, que hicimos, como se dice aquí, una porra, como una apuesta. ¿Quién va a ganar? ¿Gana Hillary Clinton o gana Trump? Hillary, todos eran Hillary. Digo, Trump, por Dios, ¿cómo Trump va a ganar Trump? Sí, yo decía, pues yo no sé, es que, no sé, ¿eh? Yo por discrepar voy a apostar por Trump, lo gané todo. Pero claro, es que nos confiamos demasiado en esto, ¿no? Y entonces lo que decíamos antes, desde posiciones de izquierdas caemos en un cierto elitismo intelectual, ¿no? Nos creemos como, digamos, en una superioridad moral y estos están ahí en el barro y no van a conseguir nada. No, en el barro consiguen muchas cosas, por eso hacen eso, porque saben que en el barro, bajando al barro, consiguen réditos electorales. Lo saben, está planificado, está estudiado, lo saben perfectamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Bajar también al barro? No, porque claro, es muy difícil, ¿no? Entonces por eso estamos perdiendo terreno, pero yo creo que ahora mismo hay muchos autores que hablamos el otro día también en la universidad. Claro, el paradigma neoliberal, como decíamos, lleva 40 años implementándose, ha penetrado en nuestras vidas individuales y colectivas totalmente. Pero es cierto que el paradigma neoliberal ha fracasado también, como paradigma. Esto se puso de manifiesto en el momento de la pandemia y la pospandemia, ¿no? En el momento de la pandemia, ¿qué pasó? Que todos los ciudadanos volvimos la vista al Estado. Dijimos, ¿qué pasa con nuestra salud? ¿Qué pasa con nuestros trabajos cuando se confinó todo, cuando la gente no podía ir a trabajar? ¿Qué pasa? Y volvemos la vista al Estado, a esta red que decíamos de seguridad, que ya se había ido desregulando y que ya no estaba. Y era como que volvía. Y es donde en ese momento se empezó a ver un poco el fracaso del neoliberalismo. El neoliberalismo ha fracasado como paradigma, incluso ha fracasado para gestionar los cambios tecnológicos, no ha sabido gestionar los cambios tecnológicos, pero ha penetrado totalmente. Y el problema es qué hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, Stiglitz, en aquel momento de la pandemia, inmediatamente escribió un artículo diciendo hay que volver al paradigma socialdemócrata, hay que volver a la socialdemocracia. Claro, políticas públicas, sí, políticas keynesianas, de acuerdo. Pero la pregunta es, primero, los cambios de paradigma no son tan fáciles, los tránsitos paradigmáticos son lentos. No quito el neoliberalismo y pongo otra vez el paradigma socialdemócrata
que habían certificado su muerte, los autores neoliberales, no olvidemos, ya certificaron la muerte del paradigma neoliberal, ya se dijo. O sea, Nozick ya nos dijo que los derechos sociales debían caer del catálogo de los derechos humanos, no eran derechos porque distorsionaban el libre funcionamiento del mercado. Entonces, no se puede decir como si esto fuera un juego de cartas, quito y pongo otra vez el paradigma social, no es tan fácil. Pero además la pregunta es, incluso si se pudiese hacer eso, así tan fácilmente, ¿esa es la solución? Yo creo que no. Porque las cosas han cambiado, porque el mundo ha cambiado mucho ya. Sí, el mundo ha cambiado ante nuestros ojos y a veces no nos hemos dado cuenta realmente de los cambios tan profundos que hemos vivido y estamos viendo. El paradigma socialdemócrata se crea en un momento histórico determinado, con unas circunstancias que ya no son las de ahora. Por eso yo mantengo que el paradigma socialdemócrata ahora es necesario volver a tener políticas socialdemócratas keynesianas que defiendan y protejan los derechos de los trabajadores y los derechos sociales, pero no es suficiente. Hay que hacer algo más, hay que buscar algo más. Simplemente con una, no sé, como con una especie de dialéctica hegeliana, decir, me voy de lo socialdemócrata a lo neoliberal, de lo neoliberal, no es suficiente. Hay que hacer más cosas. El mundo ha cambiado mucho, como decía, tenemos toda una revolución tecnológica por medio que ha cambiado muchas cosas desde el punto de vista colectivo e individual, pero que va a cambiar mucho más. La inteligencia artificial todavía nos va a cambiar mucho más. Las relaciones geoestratégicas y geopolíticas han cambiado totalmente también. Ya no es el paradigma socialdemócrata que nace y se consolida en el momento en el que hay un mundo bipolar, un bloque soviético, es un mundo... Pero claro, eso ya está, ya ha desaparecido también. Ahora incluso tenemos un modelo de capitalismo de valores asiáticos, es este capitalismo que ya no necesita ni de la libertad, ni de los derechos de los trabajadores, ni de nada. China es el ejemplo más claro de capitalismo global, que desde el punto de vista de la lógica del capitalismo, de la acumulación sin límite, funciona de maravilla. Ya no necesita ni democracia, ni libertad, ni derechos, nada, de nada. Todo ha cambiado y las relaciones estratégicas geopolíticas han cambiado. Estamos reivindicando otra vez el multilateralismo, pero ¿qué multilateralismo? ¿Dónde va? El derecho internacional, ¿dónde está? En los escombros de Gaza, ahora mismo. Por ahí nos podemos sacar de los escombros de Gaza, pero ahora mismo está en los escombros de Gaza. Claro que reivindicamos esto. Es decir, ha cambiado tanto todo que habrá que buscar otros mecanismos. Por eso digo, políticas socialdemócratas son necesarias. Claro que sí, las necesitamos reforzar esa dimensión social del Estado porque todavía tenemos esos derechos ahí en nuestras constituciones. Pero no es suficiente, hay que buscar algo. Hay que ver que los Estados inviertan, no sé, en tecnología punta, ¿no? Que no dejemos que sean solamente los oligopolios privados, estos nuevos tecnócratas, oligarcas de los que habla Varoufakis. No podemos dejar que el mundo esté en sus manos, porque el tecnofeudalismo del que habla Varoufakis es mucho peor que el capitalismo que ya conocemos. Si no han leído a Varoufakis, les recomiendo que lo lean, pero de la lectura del libro es como decir, vale, si este capitalismo ya está entrando en crisis, lo que nos viene a través del tecnofeudalismo es mucho peor. Vamos a ser siervos tecnológicos, siervos en el sentido medieval del término, ojo, que es mucho peor. Con lo cual, no podemos dejar que todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, inteligencia artificial, esté en manos de oligarcas privados. Ahí el Estado debe quedar adelante. Y eso no se soluciona solamente con políticas keynesianas. Hay que hacer inversión. Yo creo que ahí ese es un punto importante. Invertir en que el Estado tiene que estar presente y hacer, no sé, una combinación público-privada, pero el Estado no puede dejar en manos de los tecnócratas y oligarcas privados que controlen el mundo, como quieren hacerlo, como pretenden o como intentan, ya lo están haciendo. No sé cómo, pero por ahí tendríamos que ir. Y desde luego por la defensa de los derechos, eso está claro, y por entender que los derechos son esos resultados de luchas sociales y que, igual que cuesta mucho conseguir un derecho que se regule y que se garantice, cuesta muy poco que el derecho desaparezca. Cuesta muy poco. Entre otras cosas porque, fíjense, hay derechos sociales que simplemente es cortar la financiación y ya está. Es decir, en España, ¿qué están haciendo algunos gobiernos autonómicos? Cortan la financiación en políticas de género. ¿Cómo están?
atentando a derechos de igualdad. Cortan la financiación en dependencia, en ayuda a la dependencia. Ya está, ya has perdido un derecho. Cortan la financiación para derechos o políticas protectoras de movimientos LGTBI. Ya está, no hace falta. Como decía Margaret Thatcher, no hace falta cambiar las leyes. De entrada, corto el presupuesto. ¿Qué está pasando con las universidades públicas en España? Que en las comunidades autónomas que gobierna la derecha y la extrema derecha están cortando la financiación a las universidades públicas. Y las universidades públicas, yo trabajo en una universidad pública, estamos así, ahogados, así. Cortan el presupuesto todos los años. Pero paralelamente dan licencias a grupos empresariales, económicos, para que abran universidades privadas cada vez más. Puedo decir que en la Comunidad de Madrid, donde yo vivo, y llevamos 6 años de gobierno de una mujer, una política de derecha, casi extrema derecha, en esos 6 años ha dado licencias para que abrieran 16 universidades privadas. Una vinculada no sé qué en Estados Unidos, no sé qué, otra vinculada al Grupo Planeta, otra vinculada al banco, otra vinculada tal. Y mientras, las grandes universidades públicas de Madrid, que son importantes, la Complutense, la Carlos III, la Autónoma, universidades consolidadas de muchos años, cada día estamos peor. O sea, no podemos contratar nuevos profesores. La Carlos III, que la mía, es un poco mejor, pero la Complutense está en quiebra. Tiene dificultad para pagar el salario de sus profesores. Es terrible. Eso es violar derechos. Eso es pérdida de derechos. La educación es un derecho. La educación pública de calidad es un derecho recogido en la Constitución. No se ha cambiado la Constitución, pero nos quitan dinero. Pero con la sanidad ocurre igual. Con la sanidad. Cada vez se abren más hospitales privados. Cada vez se externalizan más servicios, ¿eh? de los hospitales públicos a entidades privadas. Pues efectivamente, eso es violentar un derecho, el derecho a la salud, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución. No ha caído de la Constitución, pero poquito a poquito se van creando hospitales privados. ¿Y cuál es el objetivo de un hospital privado? ¿Y cuál es el objetivo de una universidad privada? No lo olvidemos, el lucro económico. Y un hospital privado, si tiene que restringir, no sé, mecanismos sanitarios, o tiene que pagar menos a los médicos, lo hace, porque es el lucro privado. En España ha habido un escándalo últimamente, precisamente en la Comunidad de Madrid, porque se salió a la luz una serie de mensajes en los que en un hospital privado se decía que, no sé qué eran instrumentos sanitarios estos de un uso, no, se pueden reutilizar. Claro, es el lucro. Enfermos crónicos, desplazarlos a hospitales públicos. En un hospital privado, a veces hay una cierta confusión, pensás que va a ser mejor, ¿no? Un hospital privado, vas a dar a luz a un hospital privado y al día siguiente ha nacido tu hijo y te vas a casa ya. Un hospital público, estás 2 días, en fin, después, porque seáis madres, sabéis, 2 días, que mínimo en el hospital, que todo que esté bien, que la criatura esté bien, que todo esté bien. Claro, porque se nos olvida esto, se nos olvida que un hospital privado y un centro educativo privado, su objetivo es el lucro económico, no lo podemos olvidar. Y efectivamente eso violenta los derechos. Bueno, pues en esas estamos, con lo cual yo lo que les invito es a que tenemos que seguir luchando por derechos, que efectivamente no podemos dar por consolidados los derechos, por mucho que sigan en la Constitución. Y sobre todo, hay que reflexionar mucho, además, por qué efectivamente la ciudadanía, o sea, qué desencanto tiene que tener la ciudadanía para que den su voto a personas que van a atentar directamente contra su dignidad. Tiene que haber mucho desencanto. Y habrá que construir, habrá que volver a construir esperanza. Yo creo que ese es porque si los seres humanos se nos quita la esperanza, nos convertimos en animales irracionales, ¿no? Necesitamos esperanza, como decía Ernest Bloch, y yo creo que ahora la ciudadanía necesita que seamos capaces de crear, transmitir esperanza, porque cuando están desesperanzados, efectivamente, van a votar y van a seguir votando
a estos grupos que directamente luego van a atacar sus derechos, no se dan cuenta, y van a atacar su dignidad. No sé si lo ven así o no. ¿Cómo lo veo yo? Claro, os parabéns, eu fiz a professora Maria Carinhas, acho que ficou muito claro aqui por que ela é famosa, por que a qualificação dela como catedrática na filosofia do direito há muitos anos é maravilhosa, e nos traduziu fácil aqui, vários autores, muitos dominavam, outros não, os desafios que a gente tem na nossa sociedade atual. E quando ela começa a fala com a maldição chinesa, né, Oxalá vivas uma época interessante, o Zizek abre um livro também com esse ditado, que é como um ladrão em plena luz do dia. E nesse livro, o que ele diz? Estamos vivendo essa época interessante, e por isso ela é amaldiçoada, é uma época de guerras. Estamos vendo a guerra no Iraque, em Gaza, estamos vendo mudanças drásticas que estão acontecendo, e ele diz, essas mudanças que estão acontecendo no capitalismo, em plena luz do dia, estão roubando o nosso futuro. Temos uma razão que age não naquela hora de noite, mas em plena luz do dia, através das políticas neoliberais, que vão corroendo, né, os nossos direitos, por esses discursos, ou essa retórica de direitos, que nomina a professora Maria Carinhas, que nos traz esse mito da liberdade de eleição, e aí, se a gente quiser provocar o debate aqui, está muito presente na área trabalhista no Brasil, com o Supremo Tribunal Federal, quando ele diz que é livre para empreender, então eu vou liberar a pessoa jurídica. Esqueçam o contrato de trabalho, agora vamos virar pessoa jurídica. Então, isso é o Supremo Tribunal Federal pegando esse discurso de cala fundo, como disse a professora Maria Carinhas, e aplicando. Ou o mito tecnológico também. Então, pensa em liberar a uberização. Né? Porque muito do que nós estamos vivendo está nisso aqui, que vem pelas redes sociais. Os elementos de psicopolítica, como diz ninguém tem esse nome, psicopolítica, tudo isso é o que o neoliberalismo trouxe, mudando a alma das pessoas, de acordo com o discurso da Margaret Thatcher, muito tempo atrás, e incorporado esse discurso da extrema-direita. Então, extremamente interessante, porque a professora conseguiu aqui, em 1 hora, dar uma aula magna, né, com todos esse arcabouço filosófico aqui, traduzindo as dificuldades que a gente tem no mundo contemporâneo e esse desafio. Registro aqui, professor Maria Carinhas, nosso presidente, doutor Alexandre, ele teve que comparecer numa cerimônia do Projeto Pescar, e agora dou as boas-vindas para a nossa querida colega, doutora Carmen Gonzalez, que estava em outro compromisso também, né, e de antemão aqui quero registrar o meu agradecimento aos meus amigos, doutora Tânia, doutor Gilberto, doutor Vargas, né, que prestigiaram o meu gabinete, né, em todos os demais que se fazem presentes. Bom, dito isso... aqui também. Não dá mais. Né? Sim, citamos, são 5 aqui. Estou brincando. Então, dito isso, está franqueada a palavra. Por favor, aproveitem a nossa palestrante. Desembargadora Carmen tinha sido anfitriã anterior, né, da primeira aula magna. Então, mas foi porque o Alexandre a conheceu em Sevilha. Eu só fui formalmente, mas ainda tive o prazer de conhecer a professora, e que agora eu posso dizer que é minha amiga. Então, isso é um privilégio, sem dúvida nenhuma. Privilégio, Maria José, eu queria compartilhar esse sentimento que eu sempre tenho. Vou falar em português, eu sei que Maria José compreende perfeitamente, e eu quero compartilhar esse sentimento que eu tenho de gratidão, de entusiasmo e privilégio mesmo do Vila. Uma das maiores pensadoras internacionais sobre o tema do neoliberalismo, né? E é uma reflexão atualíssima e mais necessária. O Vila Maria José, assim, como é importante, ela faz um privilégio tamanho que a Carmen perguntou se está sendo gravado. Cada frase da Maria José merece o seminário. Não. Merece o seminário. Profecia espírita, faça uma reflexão da nossa vida. A existência tocou para nós aqui, as mais velhas um pouco mais, né? Viver exatamente isso.
a fase que o neoliberalismo sempre parece ter sido disputado uma luta dos democratas de muitos anos. Né? E o primeiro sentimento que eu quero trazer é o seguinte: será que a democracia não deu certo? Eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu é justamente o contrário. Essa resistência que nós estamos sofrendo, essa vileza, essa contundência só se explica porque a democracia deu certo. A democracia construiu um período de progresso comunitário, de relações civilizadas, universalizadas, para todos e para todas, na verdade, é isso, né? que nós levamos a um umbral de que o mundo ia se transformar realmente. Vamos se transformar. Talvez nossos sonhos jornalistas todos fossem se mostrados viáveis e nós conseguimos um mundo melhor. E, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Aparentemente, houve um regresso. Né? Um regresso absurdo, que continuamos em regresso. Né? A gente falava aqui no Brasil o efeito tequila. O efeito tequila na Argentina é sempre alguns anos depois acontece no Brasil. Eu acho que ele queria criar o efeito de sangria também. Né? Desce na Espanha e depois acontece no Brasil. E parece interessante, porque a Constituição espanhola é 10 anos anterior à Constituição brasileira. E como a gente lutou e conseguiu colocar na Constituição brasileira todos aqueles direitos, todo o Estado Social, toda a visão social-democrata que foi inspirada na Espanha e em Portugal. A gente achava que o Brasil se transformava, e ele se transformou, e ele melhorou. Todos os dados econômicos, sociológicos, todos os sociais demonstram isso. Né? Mas ele travou. E a gente viu que não só travou, mas também na Espanha travou, e continua travando na regredindo. E a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: por que aconteceu? A democracia não deu certo? Não, portanto, você deu certo. Mas por que não conseguimos avançar? E talvez nessa explicação, porque não avançamos, esteja a explicação por que regredimos. E aí eu lembro o nosso querido Joaquim Herrera Flores. Sempre dizia isso. A dignidade é sempre um processo histórico de construção de patamares mais elevados do que os demais. Mas é preciso pedalar sempre, avançar sempre sobre isso que a gente precisa cair. Eu fico pensando várias coisas que a gente faz aqui, que eu lembro dos autores mais tradicionais, por exemplo, Schumpeter, né? Que ele dizia assim: o que nós estamos vivendo aqui é uma crise da regra do jogo. A regra do jogo. Parece que a regra do jogo, que a democracia é construída em cima de consensos. E como criar consensos com quem não quer o consenso? Que luta contra o consenso. Que luta para destruir qualquer possibilidade de consenso. Como é que se... E ele dizia: não, é preciso dizer que para construir o jogo, é preciso saber isolar e eliminar do jogo, da construção do jogo, aqueles que são contra o jogo. Ou seja, é preciso criar uma sociedade no campo claro dos democratas. Né? E aí, os democratas, eu acho que não é só a esquerda. Nós temos que... E aí vou trazer outro dado, de Gramsci. Vou trazer mais Habermas. O Habermas identificava no problema da democracia a falta de comunicação. Tanto que os livros deles falam sobre a democracia comunicacional. É preciso não perder a comunicação. É preciso lutar pela democracia, mas fundamentalmente baseada numa democracia, e essa termino já nessa expressão, peço desculpa. Mas a democracia não é uma democracia formal.
da democracia substancial. E aí, como é que nós avançamos na democracia? Sempre com o avanço da dignidade, com a maior igualdade. Qual é o consenso que vamos criar? Se o mundo está sendo criado em que nem todos trabalham, mas todos precisam sobreviver, quais são as regras de democracia substancial que nós vamos criar para criar isso? Então, eu acho que é urgente isso. Acho que essa palestra aí, está sendo gravada, a gente tem que fazer uma apresentação, né? Que não podemos perder, e aí nós temos tempo para seminários por muitos anos. Temos que hacer muchos seminarios. Pero es cierto, hay una cosa que has dicho efectivamente. ¿Has fallado la democracia? No, no. Yo creo que lo que hay es ciertas élites que realmente han pensado que la democracia iba bien y vamos a frenar un poco esto. Las élites económicas y empresariales es como, vale, un poco de democracia sí, pero mucho, mucho no. Por ejemplo, es que en España se aprobó el salario mínimo interprofesional, ¿sabes? Con la ministra de Trabajo aumentó bastante el salario mínimo interprofesional, que ahora está como 1.200 euros al mes. Cuando se intentó negociar con los empresarios y todo, tal, el representante de los empresarios de la Organización de los Empresarios, o sea, es un tipo que gana al mes 10 veces más que el salario mínimo interprofesional y se opone al salario mínimo interprofesional. ¿Por qué se opone? No, es que los empresarios no van a poder asumir. ¿Cómo no van a poder asumir? Un señor que está ganando 10 veces más que el salario mínimo interprofesional que se quiere aprobar, se opone radicalmente y es el representante de la Organización Empresarial en España. ¿Eso qué es? Es que las élites están diciendo, ojo, ya han conseguido mucho, pero no tanto. A ver, suena mal decirlo, pero no nos olvidemos que la democracia es una cuestión de élites, la democracia moderna. Entonces, pero tienes razón, o sea, no es que ha fracasado la democracia, es que al contrario, a lo mejor va muy bien y hay que frenarlo un poquito. Colegas, quem mais gostaria de comentar? Quero agradecer a oportunidade e confesso que fomos surpreendidos positivamente com a vinda da professora aqui, né, graças ao convite do Marcelo. Sabia que a professora iria até a universidade e não pude estar lá, em função de que estou acumulando jurisdição no Superior Tribunal Militar, como disse anteriormente, mas aí consegui estar aqui e agradecer muitíssimo a sua generosidade, a sua sempre bondade conosco, a sua amizade mesmo com o nosso tribunal e com fruto da relação que tem com os nossos colegas, com o Marcelo, com o Carlos, com o Vargas, com o Alexandre, enfim, e bem oportuno e que faz nos refletirmos, né, e pensarmos o momento que estamos passando e por que estamos passando. Acho que, como nem penso que sou uma pessoa otimista, eu sou muito mais que otimista. E aquilo que passamos, que nos fortaleça para vermos o que de ruim está acontecendo, e que podemos com isso, né? Não deixar que se repita. Enfim, cada um fazendo a sua parte, a gente vai melhorando. Então, agradecer a professora, né? E agradecer, como fui presidente do IPEAPA, todo o apoio que a professora me deu, né, me sustentando na presidência do Instituto, com os demais colegas. Então, muito obrigada. Encantada. Encantada. Senhora Maria, para mim foi um privilégio ter assistido a sua palestra. Já sinto-me contemplado aí com as manifestações anteriores, em particular do colega Marcelo, do colega Vargas. Aplaudir justamente porque nos representou muito bem. Esse conteúdo está sendo gravado, então nós teremos a oportunidade de transformar hoje com inteligência artificial em texto e refletir com mais profundidade sobre tudo que foi dito. Então, fico agradecimento aqui, em meu nome, dos colegas que não puderam estar, mas que terão a oportunidade de ter acesso à palestra. Sí, vamos a difundirlo, sí, porque había colegas que nos habían comentado, ¿verdad? También incluso algún profesor de la Universidad Nacional de Brasilia que lo vio
Y digo, ah, te vas a grabar, me lo vas a mandar, y pues, vamos a grabar. Esto es lo bueno, podemos aprovechar estas tecnologías, ¿no? Eu sugiro que seja gravado, enviado para a professora, Sim, que pode sim, fazer para- algum ajuste, porque às vezes o que a gente fala no escrito não é, professora? E aí, para depois podermos divulgar, poderíamos Sim. fazer bilíngue, castelhano e Perfeito. português, né? Sim. La, E la talvez- ponencia de Mas de não pretende um fazer idioma. um documentinho, uma cartilha, não. Podemos Estou pensando, pode usar o que talvez. Sim, o estudo da escola judicial não é só judicial pela escola. Pode fazer um caderno, né, com essa palestra. de la universidad se va a publicar. Vamos ficar na plataforma da escola. Ela vai entregar um artigo que vai ser publicado lá no livro e a gente pode ler. Certo? Bem. Sim, o cara Não, e a allí palestra era un tema parecido, pero era e a palestra é traduzida, porque tem muitas pessoas que não entendem italiano, ou pelo menos não entendem sí, determinadas algumas palavras que são mais. Hoy, y yo sé que además hablo deprisa, como los españoles hablamos deprisa, pero yo hablo deprisa y también eso dificulta a veces, ¿no? Não, mas o colega Marcelo tem razão, dá para fazer outras coisas. Em vídeo, para ficar na biblioteca da escola, daí, né? Com tradução, mas penso que o documento também. Com certeza. Colegas, mais alguém gostaria de se manifestar? Porque a prof já está cansada também, deve estar 3 dias. Decía que no lo he dejado parar. Sim, Ahora que no agora me eu vou fazer ela descansar. ahora que no me viene nada. Agora ela vai descansar. Hay personas que no paran de trabajar. Claro, a gente, agora eu vou desligar a gravação. Sim, Ya no se está grabando. sim, está gravando. También se está grabando lo que yo hago. Cortar. Pode desligar. Cortar. Corta eso.